clandestina sea algo que nosotros estemos disponibles a aceptar, porque cada una de esas otras visas son algo que se postulan y se demuestran, digamos, no es que tú puedas hacerlo cruzando simplemente la frontera. Entonces, parte de la legislación es que sea ordenada, segura y regular, y tiene que ver con estas mismas posibilidades de reunificación, de visa de responsabilidad democrática, así como también de refugio, que siguen reglas cada una de ellas, y por supuesto que vamos a seguir apoyando al pueblo venezolano. A ver, vamos a seguir sobre este tema, pero usted también quería contarnos, porque hoy comienza a funcionar en parte ya el subsidio al empleo, el subsidio a la contratación. Esto es súper importante que lo entiendan, por cierto, las empresas, las pymes, pero también aquellos empleados que han visto que su trabajo, han perdido su trabajo. ¿Cuál es el consejo práctico hoy día, ministro, que darle a las empresas que han tenido que despedir y que quieren reactivarse? Estamos hablando especialmente del sector gastronómico, por ejemplo. ¿Qué significa y qué es lo que pueden hacer hoy día a partir del 29 de septiembre respecto al empleo? Mira, hay un manual que, déjame mostrárselo porque yo creo que es mejor todavía, que es este que está colgado en la página web, que se llama Subsidio al Empleo, que está en la página web de subsidioalempleo.cl. Y muestra las dos líneas principales. La primera, que tiene que ver con el que se llama Regresa, es decir, para aquellos que se habían acogido a el programa de suspensión de empleo. Hay un subsidio para que puedan regresar cuanto antes a obtener de nuevo su trabajo de forma regular. Y el otro es Contrata. Y ese Contrata significa que para aquellas nuevas contrataciones, y se toma como base, digamos, el mes de julio, que se puedan hacer durante estos meses, también van a tener un subsidio, y es un subsidio que además tiene un adicional, tiene un subsidio adicional para mujeres, para jóvenes y para personas en situación de discapacidad, porque sabemos que para las mujeres la pandemia ha tenido un sesgo de género, le ha pegado más fuerte a las mujeres también, a las personas más vulnerables, pero particularmente a las mujeres en términos de empleo. Entonces, por eso es que este está concentrado también en que podamos recuperar parte de los 2 millones de trabajos perdidos. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos en esto de dos maneras. Cuestiones prácticas que decías tú, necesitamos salir bien y juntos de la pandemia. El plan paso a paso implica que a veces uno puede retroceder. Entonces, si no mantenemos el cuidado, si no mantenemos el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos permanente, pucha, vamos a tener que retroceder. Y si retrocedemos, es imposible luego comenzar este periodo de recuperación de los 2 millones de trabajos. Pero a través de la página subsidioalempleo.cl es donde hoy día ya pueden ingresar y ver exactamente cuáles son los dos beneficios que se pueden obtener, que son durante 6 meses, cómo postular, y ojalá que lo hagan también. El Regresa es un subsidio de 160.000 pesos, ¿no es cierto?, para finalmente aquellas personas que estaban acogidas a la Ley de Protección al Empleo, para que vuelvan a trabajar, ¿no es cierto? Así es, 160.000 pesos para este subsidio de Regresa. ¿Eso lo hace el empleador? Por 6 meses. ¿Eso lo tiene que hacer el empleador? Es el empleador el que tiene que ingresar a la página y ahí va a estar su nómina de trabajadores, digamos, que ya se habían acogido a el subsidio, a la Ley de Protección del Empleo, que además ha funcionado relativamente bien, porque de todos aquellos que han vuelto, más de 400.000, solo un 3-4% ha sido despedido. Es decir, ha ayudado realmente a proteger esos empleos, y ahora lo que queremos es que se recuperen. Entonces, por eso es Regresa, 160.000 pesos. Y el otro son 250.000 pesos como tope para aquellos para público en general, llamémoslo así, pero es más dinero en el caso de que sean mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, que es un 20% adicional y hasta un 60% del sueldo, obviamente también con un tope. ¿Y cómo se ayuda a la pequeña industria? Al pequeño emprendedor que no va a contratar más gente, digamos, ¿no? Porque tiene menos clientes, porque vende menos. Por ejemplo, en el mundo gastronómico, no conozco a nadie que vaya a contratar más garzones más, porque puede atender con 1/4 de las mesas, con 1/3 de las mesas, porque tiene menos pedidos, porque tiene que estar cocinando él, digamos, porque si le cocina al chef ya no se da vuelta. ¿Cómo se ha pensado? Porque esto está bien para la mediana y gran empresa, funciona, digamos. Para la más pequeña, para los que no contratan, ¿cómo se empuja ahí?
Bueno, esto se suma a otras medidas que también se han hecho que van en la justa dirección para las pymes, digamos, que ha sido la postergación de impuestos, créditos y otros, digamos, y eso obviamente que sigue manteniéndose. Pero de hecho justo ahora, en un ratito más, voy a estar ahí en Patio Bellavista, porque sí les sirve a varios de los restaurantes. Acuérdense que aquellos que están en paso 3 pueden funcionar hoy día en terraza. Entonces tenían esta dificultad que si el aforo era 25%, pero acuérdense que ahora es 25%, o manteniendo la distancia de 2 metros, lo cual puede implicar que si son terraza puede ser un poquito más. Y ahí sí necesitan volver a contratar personas o que regresen algunas de las personas que estaban trabajando en el rubro gastronómico, por ejemplo. Y en la medida que la economía empieza a dinamizarse, empieza a ser más rápida, empieza a haber mayor demanda, obviamente que se puede volver a contratar de nuevo. Entonces, por eso es que esto tiene un plazo de 6 meses. Y se puede postular hasta marzo, digamos. Por eso hablo... ¿No se está pensando en un subsidio directo para estas industrias que yo me refiero? ¿No se le ha dado una vuelta? El mundo del arte, la cultura, la producción, el teatro, artistas, porque la cultura sí que está... O sea, nos da para estar aquí hasta la 1, digamos, ¿no? El mundo gastronómico, en algunos sectores, ¿no se ha pensado también en un subsidio directo más allá del empleo? Lo que pasa, Julio César, es que tú tocaste un tema que es central. Hay distintos rubros que les ha pegado de distinta manera. Y los que tú acabas de mencionar son los que, por supuesto, están en una situación mucho más compleja. Entonces han habido protocolos especiales, han habido fórmulas, digamos, que son generales, pero que a ellos les aplica de mucha mejor manera que a otros. Y sí nos interesa que se siga el cuidado de la pandemia, porque de lo contrario, el mismo rubro gastronómico necesita que la comuna esté en fase 3, pero si vuelve a fase 2 o vuelve a cuarentena, entonces nuevamente tienen que cerrarse. Entonces no puede estar separado del cuidado de la pandemia. Por eso lo no que hemos contratan, optado más bien es por tener subsidios generales, digamos. Créame lo que le digo, por eso no contratan, porque están en la cuerda floja, están en las fases y están con mucho menos gente que la que tienen habitualmente. Entonces por eso yo hablo de si es para ellos, aparte de esto, que a mí me parece muy bien el subsidio del empleo, no estoy criticando, pero creo que pega mejor a la mediana y gran empresa. Y mientras que a la pequeña, a la industria gastronómica, a la industria cultural, a la industria del emprendimiento, ¿no es cierto?, donde ya el dueño está envolviendo el maní, ¿no es cierto?, con la señora y los hijos están, porque tienen miedo de contratar y no quedar con esa deuda después a futuro. Si hay pensado, se está pensando, se está dando vuelta estos subsidios directos que les hablo, que se entregan en todos los países desarrollados. Yo me he juntado varias veces con distintos grupos, digamos, de los que tú acabas de mencionar, con el rubro gastronómico, así como también con a quienes quieren hacer eventos y otros, que por supuesto están pendientes y nosotros hemos tratado de ayudar al máximo posible en generar reglamentos específicos para ellos, para que puedan operar con la seguridad sanitaria, la seguridad obviamente de sus trabajadores, y esta es una de las medidas adicionales que se está planteando para poder recuperar los 2 millones de trabajos. Y el presupuesto mismo, que se va a presentar, digamos, entre hoy día y mañana, va en la línea de que nosotros necesitamos refocalizar nuestro presupuesto hacia recuperarnos y también hacia el trabajo. Y sí, claramente con el Ministerio de Economía y otros se ha trabajado específicamente con el rubro gastronómico y como de los eventos, y algo también en el Ministerio de Cultura, y esperamos ojalá tener buenas noticias, Julio César, pero en general lo que hemos hecho es que haya una política de subsidio que no solamente vaya a una industria, porque cada industria ha tenido su propia particularidad, y hay algunas que por supuesto están mucho más mucho más complicadas. Sí, por eso, por ejemplo, claro, le preguntamos antes de terminar, el Ministerio de Cultura no debiera tener un rol más activo justamente para ayudar a un rubro, porque claro, todos hablamos del rubro gastronómico, pero acá hay una gran cantidad de artistas, de toda la gente que trabaja alrededor de los artistas, que son los técnicos, que están, y el problema de esas pegas también, que no son pegas ni con contrato, sino que generalmente son a boleteo, muchas veces así, entonces le ha costado mucho más acceder a los beneficios. Ahí hay un sector, ministro, que podríamos hablar de la cultura y el espectáculo, que está bastante olvidado en este minuto de las políticas de ayuda. Además, el teatro, el primero en cerrar y será el último en abrir. Allí hay ciertas dificultades globales, digamos, por la pandemia, y obviamente los espectáculos son uno de ellos. Los lugares en los cuales hay muchas personas reunidas son obviamente mucho más complejas en términos de el control de la pandemia. Pero han habido planes que ha seguido el Ministerio de Cultura y esperamos que sigan exactamente en la misma línea. Acuérdense que en el pasado hubo un aumento que hasta fue criticado por algunos, que iban en línea directa, digamos, hacia los artistas y productores nacionales. Y en el caso del ministerio mío, que ha sido más que con el espectáculo y con los artistas, sí con los medios de comunicación
comunicación, particularmente locales, en donde se flexibilizaron ciertas bases, ciertos usos, de manera que también las radio y medios locales pudiesen seguir operando en un momento en el cual ha sido complejo para absolutamente todo. Lo ha sido para los canales de televisión, pero para los grandes, pero también lo ha sido para los más chiquititos, los regionales, que cumplen un rol tan relevante en llevar esa voz a los sectores más alejados del país. Ministro, son las 11:53, tenemos que despedirnos. Pero antes, Pablo Longueira, una piedra en el zapato, ¿no? Es Udi, pucha que lo ha sacado al pizarrón a usted. Toda la semana lo saca al pizarrón a usted. Sí, pero ¿ha hecho gestiones reales Pablo Longueira por pedir la libertad de los asesinos de Jaime Guzmán? Porque una cosa yo no las conozco, Julio César, y yo no creo en ningún caso, digamos, que se haga una piedra en el zapato. Él tiene sus opiniones. Nosotros como gobierno hemos dicho muy claramente que esto es una política de Estado. No es solamente el gobierno del presidente Piñera, así lo hizo también la presidenta Bachelet en sus 2 ocasiones, lo hizo también el presidente Lago, el presidente Frey. La búsqueda de los asesinos que hoy día están impunes y libres del asesinato de Jaime Guzmán ha sido una política de Estado. Así que obviamente nosotros vamos a seguir para que haya justicia en ese caso. Una pregunta, ministro. Usted al principio era por el apruebo, luego Julio dijo que era por el rechazo. ¿Se mantiene por el rechazo, no? Ahora, ministro. Esa es una pregunta con yapa. Ahora el presidente nos ha pedido que nosotros mantengamos nuestra neutralidad al respecto. Nos importa que sea muy bueno el proceso mismo del plebiscito. Tenemos que hacer el corte, ministro. Pero hoy día es súper público quienes votan por el apruebo y el rechazo en el gabinete de Sebastián Piñera, el presidente. De hecho, se le denominó en algún momento el gabinete del rechazo. Entonces, por lo que podemos inferir de sus palabras, cuando hicieron la investigación se dieron cuenta de que no servía esa chapa, digamos. No ha cambiado de opinión. Sigue siendo el rechazo a partir de julio. Montserrat, yo siempre evalúo las distintas opciones, converso con muchas personas. Para mí fue bien frustrante hacer esa entrevista antes de entrar al gabinete, porque tal como argumenté ahí, había ciertos aspectos que yo pensé que iban a seguir viéndose dentro del ambiente de diálogo y que lamentablemente se fueron echando para atrás. Y una última cosa, y ojalá que ustedes también nos puedan ayudar. Lamentablemente hay a veces una polarización del debate que deja afuera al sentido común y a la inmensa mayor parte de los chilenos, porque hay una idea como una política de cancelación. Entonces, si alguien piensa distinto que otro, lo que hay que hacerlo es funarlo en Twitter, funarlo en redes y no sé cuánto, y eso socava las bases mismas de lo que es una democracia liberal en donde tenemos que respetarnos. Y ahora que vamos a tener una apruebo y rechazo, que por supuesto significa una diferencia, que esa diferencia no signifique una polarización. Ambas alternativas son perfectamente válidas y respetables. Por eso los grandes constitucionalistas del mundo no les gusta mucho esto de los apruebo y rechazo, porque polariza a la sociedad, sino que directamente conversar de una nueva constitución. Le agradecemos, ministro, ojalá se repita.